Una voz, una voz, una voz. Un país en un micrófono. Una compañera me dijo, nos vamos a estrellar. Yo iba de segunda y me dijo, nos vamos a estrellar. Entonces yo le dije, ¿qué? Pero ya yo vi el paredón y vi todo. Entonces yo me di cuenta de que era cierto, además de que yo venía sintiendo ciertos ruidos en el bus. Entonces yo nada más le clavé los ojos y le dije, preparémonos, nada más. Y yo me puse en posición fetal y en lo que yo iba bajando me entregué a Dios. Pero yo me entregué desde dentro. No, he intentado volver y no lo puedo hacer. Yo me entregué a Él y le dije, bueno, si podés, sácame de aquí. Todavía no sé por qué me sacó, porque era de que yo hubiera muerto. Y yo vi muchas cosas feas dentro del bus. Entonces yo sabía que no era algo bonito lo que había sucedido. Y después de tocarme ver que los pies, los dedos de los pies, las rodillas, las manos, todo lo tenía bien, excepto que no me podía parar. Entonces yo, el grado de conciencia que tenía, sabía que yo no me iba a morir de eso. La vida después de la muerte. Una historia de sobrevivencia y coraje. ¿Cómo ver morir en un segundo a 15 de tus amigos y luego rehacer tu vida? Voy a salir adelante, yo soy fuerte, yo voy a caminar, como peleándole a la vida que me había quitado tantos compañeros. Entonces yo no quería dejarme y yo sabía, no, esto me está atrasando, pero yo sigo, mi vida yo la sigo. Tengo que darle gracias infinitas a mi familia, a mis hijos, a mi mamá, a mi exmarido. A partir de una tragedia, descubrir las claves para sobreponerse a ella, para mirarla con otros ojos, ponernos de pie y seguir adelante. Mis tíos y mis tías fueron gente guerrera, 100%. Entonces yo nunca vi gente que se quedaba en el camino, que se hacía añicos. Leda Ramírez, quien es sobreviviente al mortal accidente de Cinchona en el que más de 15 personas, exfuncionarios de la Universidad Nacional, perdieron la vida, y David Smith, quien es psicólogo también de la Universidad Nacional. Una vida muy chineada y estar muy acostumbrado a desenvolverse en la zona de confort es totalmente contrario a lo que estamos experimentando, compartiendo e incluso recomendando. Quien se mueve en ese espacio de clima de 18 a 24 grados. A los 28 se sofoca porque hace mucho calor. Y pierde de vista que calor realmente son 36 grados, no 28. Y si baja a 14 se muere frío, perdiendo de vista que frío no es 14 grados. Sí, frío es 5 grados y menos. Entonces es muy saludable como proceso de vida desenvolverse entre 18 y 24. Pero experimentar 30, 32, 36. De cuando en cuando. Y experimentar 10, 8, 5 y hasta 0 y menos. Porque el organismo, el conocimiento, la percepción le dice a uno, el mundo es de colores. Sufrir lo que le pasa a uno. Negarlo, no pasó. No fue cierto, no es conmigo. ¿Ah? No. Como se señala en las dimensiones del duelo, enojarse. Dios me abandonó, ¿por qué me pasó esto? Y pelearse con todo, ¿verdad? Antes de lo que dicen que es comenzar a negociar, a procesar, a apropiarse y a aceptar. Lo que pasa, Gerardo, es que eso puede demorar 3 años. Recordemos que nacimos solos y aprendimos solos y tenemos que salir adelante solos. ¿Cómo lograr sobreponerse a situaciones límite, a situaciones adversas, a esos episodios en la vida cotidiana que nos ponen contra la pared, donde sentimos que el túnel está más oscuro que nunca, donde tal vez creemos que no podemos salir adelante? ¿Se puede? ¿Cómo se logra? Porque doña Leda Ramírez lo está logrando y por eso la invitamos hoy acá para tener un complemento entre lo testimonial y también lo teórico, la experiencia clínica y profesional respecto de este tema que en principio le llamaríamos resiliencia, puede recibir otros nombres,
pero que es una llavecita que hoy queremos abrir en una voz. Bienvenida, doña Leda, bienvenido, don David. Es un placer enorme tenerlos acá y además poder abordar oportunamente un tema como este. Buenas tardes a los dos y bienvenidos. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes. Doña Leda, primero quiero que me cuente cómo ha sido su vida ya después del accidente. Esas tal vez primeras semanas, esos primeros meses, ya vamos a cumplir prácticamente un año. Y en términos generales, ¿cómo fueron ya esos primeros momentos de recuperación, de rehabilitación, para ir explorando poco a poco su testimonio, doña Leda? Gracias, buenas tardes. Sí, los primeros días o los primeros momentos en realidad yo no fui consciente de la tragedia. Yo no sabía cuántos de mis compañeros se habían ido. Sí sabía que eran bastantes, porque yo quedé consciente después del accidente y yo vi muchas cosas feas dentro del bus. Entonces yo sabía que no era algo bonito lo que había sucedido, pero pienso que la vida es difícil, pero aún así es bella y siempre el ser humano tiene que tener esperanza de un nuevo amanecer y de dar un paso más cada día. Después en el momento del accidente, yo me di cuenta de que yo había logrado salir con vida y después de tocarme ver que los pies, los dedos de los pies, las rodillas, las manos, todo lo tenía bien, excepto que no me podía parar. Entonces el grado de conciencia que tenía dentro de mí, sabía que yo no me iba a morir de eso, que me podía morir de un infarto al día siguiente de un accidente, pero que de ese accidente yo no iba a morir. Días después de eso, uno se va enterando poco a poco y en los mismos hospitales se da cuenta donde uno está del drama y de las carreras y de todo lo que estaba ocasionando la muerte de mis compañeros. Entonces, como uno, o por lo menos yo, en un principio yo sentí que yo no tenía que dejarme y entonces tuve una faceta de que yo voy a salir adelante, yo soy fuerte, yo voy a caminar, yo mañana empiezo a senderear porque yo era senderista o sigo siendo senderista porque en algún día en algún momento vuelvo a retomar. Entonces, era como peleándole a la vida que me había quitado tantos compañeros. Entonces yo no quería dejarme y yo sabía, no, esto me está atrasando, pero yo sigo, mi vida yo la sigo. Bueno, después viene una etapa de que uno se siente como golpeado. Y se da cuenta de que grandes amigas, muy, muy entrañables amigas, se fueron. Entonces eso le duele. Pero yo pienso que la vida de todo ser humano tiene sus altos y bajos. Bueno, la mayoría, porque hay gente que cuesta que tenga bajos, pero no importa. A mí, en los 66 años que tengo, ya le digo, he tenido altos y bajos, pero siempre he creído que hay una esperanza, que hay un norte, que usted tiene que abrirse camino como pueda. Si no puede lograr hoy una cosa, mañana o dentro de 15 días, es usted tener la conciencia y la sabiduría de que todo lo va a lograr. Despacio, lento, doblando una esquina, bajando unas gradas, como sea, pero usted sale adelante. Usted sale adelante si usted quiere. Está en usted. Don David, además de conmovedor, ¿qué testimonio de coraje de doña Leda? ¿Qué factores ya poquito a poco podríamos empezar como a descubrir en el testimonio de doña Leda que le permiten irse reponiendo, ¿verdad? Gradualmente? ¿Qué podríamos ir aportando, don David? Bueno, buenas tardes a todos los radioescuchas. Lo que puedo agregar en este momento, teniendo presente que con Leda nos conocemos hace años y ahorita antes de entrar al programa ya estábamos conversando algunas cosas. En esto tiene mucho que ver la historia de vida de cada cual, ¿sí? Y es una combinación de factores, temperamento y personalidad,
que se van gestando desde que se es pequeño, pequeña. Pero hay un factor que podríamos destacar, que es a lo largo de la vida estar obligado, estar retado, estar enfrentando retos y situaciones que exigen no solo manejar la situación, sino manejar el cambio. En esto que nos comparte Leda y que sabemos de los acontecimientos, hay dos factores, diríamos desde la psicología, que es la pérdida y el cambio. ¿Sí? El manejo de la pérdida. Ese es uno. Pero sobre todo el cambio. Algo cambia. Personal y en el colectivo. Por otro lado está la pérdida en dos sentidos. ¿Qué perdí yo en mi ser? ¿Y qué se perdió en mi alrededor? Son dos pérdidas diferentes. Y Leda nos lo acaba de expresar. Ella estaba consciente, sabía que no era bonito lo que había pasado y se fue acomodando la idea de que perdió seres queridos, colegas, compañeras, compañeros. Esa es la pérdida del entorno. Pero lo primero que dijo fue, yo sentí mis piernas, sentí mis dedos, ¿verdad? Sentí que yo estaba bien, solo que no me podía levantar. Esa es la otra pérdida, dije yo. Y la recuperación es tener que ver con ambas cosas. Pero volviendo a lo que dije al principio y que quiero, como decir, enfatizarlo, una vida muy chineada y estar muy acostumbrado a desenvolverse en la zona de confort es totalmente contrario a lo que estamos experimentando, compartiendo e incluso recomendando. ¿Sí? Quien se mueve en ese espacio de clima de 18 a 24 grados, a los 28 se sofoca porque hace mucho calor y pierde de vista que calor realmente son 36 grados, no 28. Y si baja a 14 se muere frío, perdiendo de vista que frío no es 14 grados, frío es 5 grados y menos. ¿Sí? Entonces es muy saludable como proceso de vida desenvolverse entre 18 y 24, pero experimentar 30, 32, 36. De cuando en cuando. Y experimentar 10, 8, 5 y hasta 0 y menos. Porque el organismo, el conocimiento, la percepción le dice a uno, el mundo es de colores y de tonalidades. Y mi vida es eso. Entonces, en parte es tremendamente actitudinal, pero es un asunto de no echarse a morir con los fracasos, con los golpes, sino aprender. Y desde pequeñas, en parte ayuda con los padres, los allegados, los círculos de pares y eso, a manejarlo, a asimilarlo, a trascenderlo. ¿Cómo ha logrado usted, doña Leda, sobreponerse poco a poco? Si uno, ya usted nos da su testimonio de qué siente esos primeros días, cuál es su actitud, pero si usted se metiera como detrás o escudriñara o escarbara, ¿qué cree que son las cosas que le han permitido poquito a poco irse poniendo de pie? Bueno, primero que nada, yo nunca he sido muy religiosa. Nunca fui muy religiosa, ni soy ahora, pero sí creo profundamente en Dios. Y a raíz de eso, creo que se me acrecentó la fe. Eso primeramente, si no hubiera creído y se me agrandó porque en el momento del accidente me sucedió algo que yo todavía no me explico. Una compañera me dijo, nos vamos a estrellar. Yo iba de segunda y me dijo, nos vamos a estrellar. Entonces yo le dije, ¿qué? Pero ya yo vi el paredón y vi todo. Entonces yo me di cuenta de que era cierto, además de que yo venía sintiendo ciertos ruidos en
en el carro, en el bus. Entonces yo nada más le clavé los ojos y le dije, preparémonos, nada más. Y yo me puse en posición fetal y en lo que yo iba bajando me entregué a Dios. Pero yo me entregué desde dentro. No, he intentado volver y no lo puedo hacer. Ya eso mi cuerpo, mi espíritu trascendió esa cuestión que la hice en ese momento. Yo me entregué a él y le dije, bueno, si podés, sácame de aquí, una cosa así, y ya. Si yo sentí golpes así, fue mucho, así apenas yo sentí golpes. Y abrí los ojos cuando yo vi que todo estaba quedito, pero sí me habían, sí tenía heridas, sí tenía algunas contusiones, bueno, pero eso no es nada lo que me pasó a mí. Entonces yo siento que yo le pedí a él que me sacara y no sé, todavía no sé por qué me sacó, porque era de que yo hubiera muerto. Después tengo que darle gracias infinitas a mi familia, a mis hijos, a mi mamá, a mi exmarido, que se expresó muy bonito, y a un montón de gente, tanta gente que no podría nombrar. La universidad, los compañeros, bueno, en realidad fue muy reconfortante cada vez que llegaban a visitarme, porque puedo decir que a mi casa llegó casi que Raimundo y todo el mundo. Y en la calle no lo dejaban a uno, no lo dejaban caminar, porque siempre hay abrazos todavía hoy que volvían a esta hermosa casa. Un compañero de mantenimiento y otra compañera de música me abrazaron y todo. Bueno, y es muy bonito, es muy gratificante. Entonces yo siento que primero Dios, después mi familia, mis hijos, como les digo, mis nietos fueron algo y siguen siendo espectacular. Y a la humanidad entera. Hay que darle las gracias. Esto nos ayuda, don David, a entender también qué factores entonces puede empezar en el ser humano para reponerse. Mencionaba doña Leda el tema espiritual en su más amplio sentido, ¿verdad? Tal vez no como una práctica específica religiosa, sino cómo entender la vida, el tema de ese primer entorno también. Ya estos son algunos claves, don David, para entender un poco el tema también. Sí, claro. Definitivamente, e incluso con todo respeto a Leda y al tema que nos convoca, que es un incidente grave en la historia de la universidad y de todo lo que nos hemos desenvuelto por acá, pero también es un tema muy pertinente en términos de Costa Rica hoy, ¿sí? En todo el rato desde que me invitaste, yo tengo presente a un atleta. Él es de 20 años, él no es jubilado, no es exfuncionario, no es ex nada, él es pro todo, Sí. porque tiene 20 años. Y como dicen, porque uno no lo conoce, uno lo lee todo en prensa y hay comentarios, el futuro Neri Brenes. Solo recuerdo que es de apellido Guití. Y en un accidente de motocicleta perdió la pierna de la rodilla para abajo. ¿Sí? Eso es exactamente lo que nos tiene aquí. ¿Sí? En otra dimensión, pero el INS tiene un anuncio, o varios anuncios. El chasis sos vos. Ese es uno, ¿verdad? Dirigido fundamentalmente a los motociclistas, porque yo no lo tomé como tema de estudio, pero sí advertí hace varios años atrás la alta incidencia de accidentes de motocicleta que se dan en el país, creciente cada año. No solo fallecimientos, sino accidentes iliciados. ¿Sí? Y por ahí vamos, ¿verdad? Entonces, el tema es de mucha actualidad social. Se vive individualmente y tiene mucho que ver con lo que mencionó Leda, los círculos, las redes de apoyo, ¿sí? Ese círculo íntimo, más allegado, pero también el círculo personal e incluso el círculo más social. Todos inciden
en que tengamos ciertos referentes, ciertos acompañamientos, ciertas opciones. Pero el tema también es tremendamente social. Y con eso llamo la atención a que uno no deja de sentir que hay un faltante. Como ex educador, dice mi esposa que yo tengo vocación de maestro, pero no es eso, es exactamente la preocupación de la formación. Lo digo con sentido crítico y pareciera que me salgo del tema, pero no. Siento que algo en la misma universidad ha cambiado y que la formación está centrada en el conocimiento. Y lo que se está dejando de lado son las dimensiones del hacer y del ser. Como psicólogo yo le decía a mis estudiantes, cuidado, estás estudiando psicología, porque es una diferencia entre estudiar psicología y hacerse psicólogo. ¿Usted está aquí para hacerse psicólogo o para estudiar psicología? Estudiarlo es una dimensión del conocimiento y usted estudia y puede estudiar 20 años, nunca lo llega a hacer. La dimensión profesional y la dimensión personal es una dimensión de serlo. Y Leda no lo dice, yo no le pongo palabras en su boca, pero Leda lo que nos está compartiendo es cómo ella ha sido y cómo es frente a la adversidad. ¿Sí? Y eso uno no aprende eso en un texto, en un curso, en un aula, en un examen. Entonces, me devuelvo, siento que la sociedad, en alguna medida, y casi que es un llamado de atención al sistema educativo mismo, porque es lo que nos manda del colegio a la universidad, de un tiempo para acá, 10, 15 años, cada vez siento que los estudiantes están más ávidos de conocimientos, pero no son. Y esto que nos reúne es más un tema de ser, de serlo, de sentirlo, de procesarlo, de apropiárselo, de expresarlo, de compartirlo. Y la experiencia de Leda es para compartir, no en términos de conocimiento, sino en términos de experiencia de vida. Y es tremendamente actitudinal y de comportamiento, más allá del conocimiento. Eso siento que tenemos que volver a cultivarlo, o sea, intencionalmente, como que cuando yo comencé a ser docente hace 40 años, era normal, yo no sé, era como parte de, pero en los últimos 10, 15 años tuve que asumirlo como un proyecto, de volver el asunto actitudinal, de volver el asunto de ser, más allá del curso y el examen y la nota, no, usted es, y yo soy la una. Yo soy universitario, yo soy profesional. ¿Dónde trabajas? En tal lado. ¿Y eso qué quiere decir? Sigo siendo la una. ¿Sí? Entonces, esas redes impersonales no nos favorecen al final de cuentas. Somos una combinación. Lo impersonal, lo personal. ¿Sí? Y lo psicológico, perfecto. Pero hay una dimensión cognitiva, racional, intelectual, del análisis, la comprensión. Sí, pero está la otra parte de emotiva, afectiva, de significados, ¿sí? De actitudes y comportamientos. Y no es uno más que el otro, son los dos. Y la forma de compartir y retomar esa experiencia que usted nos convoca es más lo segundo que lo primero. Ustedes escuchan a don David Smith y a Leda Ramírez. Ellos son correspondientemente psicólogo de la Universidad Nacional y sobreviviente, además de exfuncionaria de nuestra universidad, doña Leda Ramírez, sobreviviente al fatal accidente de Cinchona. Cómo el ser humano puede ponerse de pie, porque se puede poner de pie, y doña Leda es un testimonio de que la luz, aunque sea poco a poco, vuelve a salir al final del túnel. Nos separamos en nuestra primera pausa y venimos con más de Una Voz. Una voz, un país en un micrófono. Política, economía, salud, medio ambiente, deportes, historia. Una voz, un país en un micrófono. Una voz, un país en un micrófono. Política, economía,
salud, medio ambiente, deportes, historia. Una voz, un país en un micrófono. Muchas gracias por premiarnos con su sintonía. Continuamos con nuestro programa hoy con un tema que sabemos que tiene que ver con su vida cotidiana, porque estamos intentando, a partir de una tragedia, descubrir las claves para sobreponerse a ella, para mirarla con otros ojos. Y estamos intentando también, a partir del fatal accidente de Cinchona de hace un año, en el que perdieron la vida casi 15 personas, todos exfuncionarios de la Universidad Nacional, y gracias a un testimonio de una sobreviviente y al de un experto en psicología, pues descubrir las claves de cómo, a partir de una situación adversa como esta, podemos sobreponernos, ponernos de pie y seguir adelante. Doña Leda, ¿cómo es su vida hoy? A un año se mira la vida diferente. ¿Usted cómo se siente? ¿Cómo está hoy? Sí, gracias. Bueno, el cómo estoy, yo siento que estoy bastante bien. No estoy a un 100%, pero voy saliendo. Voy saliendo porque así lo quiso la vida, y así estoy tratando de luchar día a día. Por lo general, David me preguntaba ahora que qué hago todos los días, y le digo, bueno, primero que nada hago ejercicio, excepto los últimos 15 días que he tenido otros problemas, pero hay que dar tiempo. Pero sí, siento que voy adelante. La forma de ver a mi familia y de ver a mis hijos se ven, yo podría decir que se ven igual, pero es diferente. No sé en qué es diferente porque no he llegado a ese punto, pero sí siento que la vida sigue, la vida cambia y la vida es llena de luz y de esperanza. Lo blanco es blanco y lo negro es negro. Siempre fui de esa forma de mirar la vida. Y creo que lo blanco sigue siendo blanco y lo negro sigue siendo negro, pero está en usted en dar la vuelta, en agacharse o ver cómo lo resuelve. Pero sí insisto en que la vida es igual, blanco o negro, no hay medias tintas, pero es su decisión si la enfrenta o se hace a un lado, o no necesariamente se hace a un lado, sino que, como les dije, uno da la vuelta y camina 50 kilómetros más para lograr lo que usted quiere. Creo que a raíz de ese accidente me he vuelto más pausada, más consciente, y el problema, digamos, es que yo siempre fui muy estricta en el sentido de alimentarme, en el sentido de vestirme, en el sentido de cuidarme a mí. Entonces siempre procuré, no es necesario comer caviar y comer cosas extraordinarias o que tengo que comer carne todos los días, sino que usted tiene que saber cómo comer para poder sentirse mejor, cómo caminar para poder sentirse mejor, con quién hablar para poder sentirse mejor. Hay gente, y ha salido varias veces en las redes sociales, que hay personas tóxicas. Entonces no es que uno le va a decir, no, alto, usted es tóxico, no me hable. No, simplemente, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Pero uno da la vuelta. Es esa vuelta, ese giro que usted tiene que dar, sin enfrentar, porque no vale la pena enfrentar. Pero sí, teniendo mucha fe y sabiendo que hay una vida que tenemos que realizarla de la mejor manera. Doña Leda, ¿usted cómo cree que aprendió esa destreza? ¿Eso se trae? ¿O usted recuerda de chiquilla algún ejemplo, algún familiar que vivió algo similar? ¿Cómo cree usted? Ya luego a don David le preguntaré lo mismo también, pero de la parte vivencial, ¿usted dónde cree que se adquiere esa cualidad? Bueno, yo creo que el ser humano tiene que nace con ciertas características, y esas características se van fortaleciendo o se van deteriorando conforme usted nace en el seno de una familia. Yo le doy las gracias a Dios que nací en una familia muy trabajadora, de muy bajos recursos. Entonces mis tíos y mis tías fueron gente guerrera 100%. Entonces yo nunca vi gente que se quedaba en el camino,
que se hacía añicos o cualquier otra cosa, que hay problemas en la familia, en todas las familias hay. Yo siempre tuve una actitud, y mi mamá es de un temperamento muy fuerte. Ella salió adelante, tiene todos los defectos del mundo como los tienen todos, los tenemos todos y yo también, pero hay algo que siempre nos ha caracterizado. Estamos aquí y hay que caminar, hay que pararse a abrir la puerta. Hay algo que yo creo que al ser humano lo está enterrando y es la tecnología. Yo me acuerdo pequeña que yo oía radio, no tenía televisión y yo tenía que pararme a prender el radio y apagarlo. Tenía que pararme a hacer todo. Ahora no, ni siquiera para atender el teléfono porque está el celular. Bueno, yo lo uso y yo tengo controles y de todo, pero hace 15 días quité el televisor de mi cuarto y dije yo, ay, qué paz, qué lindo es, ya no tengo televisor en mi cuarto. Voy a verlo hasta otro lado, lo apago, hago de todo, pero depende de usted, depende de usted. A mí nadie me llevó comida a mi casa cuando yo no tuve trabajo o cuando alguna situación especial. Yo tuve que parar, caminar y ver cómo lo hacía. Entonces yo creo que se va acrecentando esa forma de luchar dependiendo de la vida que usted ha vivido y de los ejemplos que usted tiene. ¿Cómo se gesta esto, don David? Es básicamente la misma pregunta, pero ahora dirigida a la parte de su experiencia. Esto, la niñez, la crianza puede ser una etapa fundamental para elaborar estas cualidades. Usted encamina la respuesta con parte de la pregunta. Cuando usted dijo mi experiencia, yo sé, estás refiriéndote a mi experiencia profesional. Pero igual a como muchas veces he preguntado a mis estudiantes, incluso de tercero, cuarto año, aparte de estudiante universitario, ¿usted qué es? ¿Usted qué hace? ¿Es montañista? ¿Es miembro de la Cruz Roja? ¿Fue scout? ¿Practica algún deporte? ¿Es del movimiento juvenil cristiano? Lo que fuera. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con lecciones de la vida, pero también con lecciones que uno se busca en función de experimentar, probar, o sea, experiencias. En la carrera tenemos la práctica profesional supervisada. Yo mismo digo, si yo no hubiera hecho práctica profesional supervisada en mi último año de carrera, ¿qué hubiera sido? O sea, existe esa dimensión. Pero también supone como abrir el compás de qué significa aprender. Y lo pongo el énfasis en aprender, no en enseñar. Ese asunto no es del rol de docente universitario que enseña, no, es el rol de quien aprende, con o sin docente al frente, con o sin texto en la mano. Y yo puedo decir que mi formación de psicólogo lo he complementado con un par de cosas que me permite, con cierto criterio de autoridad, con cierta validación, compartir estos espacios. Toda mi vida he trabajado en desarrollo. Y para mí, un jefe hace 18 años me obligó a repensarlo y a decirlo públicamente. Toda mi vida de profesional, lo que he hecho es recibir gente 4 y ayudarlos a convertirlos en 7, con vista al 8 y al 9. Gerardo, eso me resume profesionalmente. ¿Estamos? Porque todo 4 tiene potencial para llegar a 7 y 8. ¿Verdad? Lo otro es que tengo más de 20 años, 25 años de trabajar en el tema de riesgo. ¿Sí? Y lo resumo con una lección que aprendí, que confeccionamos entre compañeros centroamericanos en un taller hace años. Un taller en Japón, Kobe. Pero la situación nos obligó. Nosotros fuimos a un curso de prevención de desastres.
Y después de 10 días, eran 6 semanas, 10, 15 días, algunos nos impacientamos y comenzamos a preguntarle a los japoneses, pues, ¿cuándo vamos a ver prevención? Porque habíamos ido a un taller de prevención, ¿verdad? Y ellos no nos entendían. Y fue como una semana de ese estira y encoge. Y honestamente les comparto, Gerardo Leda, que a los 20 días nos sentíamos chiquititos. Cuando nos dimos cuenta que los japoneses no hablaban de prevención, lo viven. La prevención está presente en todo, pero nosotros necesitamos hacer el tránsito para ponernos en la dimensión de ellos, en el mismo circuito. Y eso tiene que ver con por donde nosotros lo fuimos acuñando. Y es, va a suceder. El principio entre los japoneses es, va a suceder. ¿Qué cosa? No me pregunte, pero va a suceder. Y nosotros acuñamos, como centroamericanos, la contraparte. Porque vivimos en un contexto en que todo el mundo dice, no va a suceder. No, ¿Sí? Pero no va a suceder porque yo no quiero que suceda. ¿Sí? Luego, si sucede, no me toca. Le toca a otros. Si sucede y me toca, es poquitito. Y si sucede y me toca en serio, salao. Entonces la actitud no es constructiva. Mientras que del otro lado nosotros estamos siendo enfrentados día a día, talleres, sesiones, visitas, charlas, con un va a suceder. ¿Me explico? Lo comparto porque yo me acabo de jubilar después de 43 años. Hace un año me jubilé después de 43. Y este curso lo llevé hace 18 años. O sea, yo ya era un profesional hecho y derecho. Con responsabilidad, con trayectoria, con cargos, experiencia. Pues seguí aprendiendo. Hace 18 años aprendí. Ese va a suceder en comparación con el no va a suceder porque no quiero que suceda y si sucede no me toca y esas cosas. Vale decir que sí es cierto, desde la niñez y en el contexto en el que uno crece y se desenvuelve y se socializa, pero esto es permanente, es continuo. Graduarse de la secundaria, estás encaminado. Sacar la licenciatura, estás encaminada. Sacar un posgrado, bueno, sí, un poquito mejor las herramientas, pero no para. Es permanente, es constante y nos lleva a dos extremos que están en el fondo de esto, que es el manejo del duelo, ¿qué es? Pero la construcción de resiliencia, ¿cómo es? Estamos tratando de descubrir las claves, los tips, los factores, los secretos, escudriñar en cómo el ser humano, sometido a una situación límite, adversa, fuerte, puede sobreponerse. Lo hacemos de la mano de ambos. Vamos a separarnos, como lo decíamos, en nuestra última pausa y venimos con el cierre del programa. Una voz, un país en un micrófono. Política, economía, salud, medio ambiente, deportes, historia. Una voz, un país en un micrófono. Una voz, un país en un micrófono. Política, economía, salud, medio ambiente, deportes, historia. Una voz, un país en un micrófono. ¿Qué mensaje, qué palabras de aliento le podríamos dar a esas personas que tal vez están en esos primeros días que usted estuvo, en esas primeras semanas, que tal vez sienten que no pueden o que no vale la pena? ¿Qué mensaje final les podríamos dar a ellas, a esas personas? En una situación difícil que no necesariamente tiene que ser un accidente, sino por la muerte de un pariente, que uno siente que la vida se le acaba, que sin esa persona no puede respirar. No, recordemos que nacimos solos y aprendimos solos y tenemos que salir adelante solos, acompañados de todo lo que hemos conversado, de lo que creemos, de nuestra espiritualidad, de los seres que están cerca de nosotros. Si tenemos hijos, bendito Dios. Si tenemos papás, bendito Dios. Si tenemos hermanos, bendito sea. Así es que todo eso hay que tenerlo en cuenta
e ir poco a poco. Normal es sufrir lo que le pasa a uno. Negarlo, no pasó, no fue cierto, no es conmigo. ¿Ah? Y de repente, como se señala en las dimensiones del duelo, enojarse. Dios me abandonó, ¿por qué me pasó esto? Y pelearse con todo, ¿verdad? Antes de lo que dicen que es comenzar a negociar, a procesar, a apropiarse y a aceptar. Lo que pasa, Gerardo, es que eso puede demorar 3 años. Eso no necesariamente es. No es lo otro, Leda decía, la tecnología que nos está limitando. Pareciera también que en estos tiempos, el tiempo. En estos tiempos, el manejo del tiempo. Todo es inmediato. Y resulta que así no es. Hay cosas que toman 6 meses y hay cosas que toman 6 años. Pero resulta que la expectativa es 6 semanas. Entonces, todo está como a contrapelo. O sea, no es así. Como decía mi suegro, que en paz descanse, despacio porque precisa. Y no es fácil. No es lineal. Hay retrocesos. ¿Sí? ¿Y qué está hablando de resiliencia y manejo del duelo si me falta un brazo? Y cada vez que hago así lo recuerdo. Porque ahí está. O ya no está fulano o fulana con quien yo compartía. No está. Eso no es emocional, eso no es afectivo, eso es real. Es físico. Entonces todo eso hay que procesarlo. ¿Por qué? Porque no es fácil. Hoy nos han acompañado Leda Ramírez, quien es sobreviviente al fatal accidente de Cinchona en el que varias personas, exfuncionarios de la Universidad Nacional, fallecieron, y también don David Smith. Él es psicólogo, exfuncionario también de la Universidad Nacional, y a los dos queremos agradecerles su presencia acá en Una Voz. Una voz, un país en un micrófono. Política, economía, salud, medio ambiente, deportes, historia. Una voz, un país en un micrófono.